Capítulo 510, ¿una mala pesadilla? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que estaba. Roland se agarró la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos dispersos. Su mente era un caos, los recuerdos se le escapaban entre los dedos. Lo último que recordaba era haber bebido el té que le había dado su esposa. Luego se despertó allí, tendido en un suelo de madera, en un lugar extraño y desconocido. La habitación parecía extrañamente surrealista, como algo del instituto mágico donde las estanterías flotaban en el aire. Mientras Roland observaba el entorno, una desconcertante sensación de familiaridad lo invadió. La arquitectura que lo rodeaba parecía extraña, una imitación deformada de un lugar que conocía bien. Las paredes se doblaban en ángulos antinaturales y los muebles flotaban perezosamente por la habitación, como si la gravedad se hubiera tomado unas vacaciones. Dio un paso vacilante, pero se dio cuenta de que estaba parado en el techo y, sin embargo, no se cayó. ¿Es esta, la finca Arden?, murmuró con un tono confuso en su voz. Parecía la finca de su familia, pero todo parecía distorsionado, como si la finca estuviera tratando de recordarse a sí misma y fallara. Los tapices estaban desgastados pero aún eran hermosos, sus escenas cambiaban y cambiaban sutilmente cada vez que miraba hacia otro lado. Roland intentó mantener la calma y siguió su camino por un pasillo que se extendía y se tambaleaba como un reflejo en el agua. Un recuerdo débil y elusivo se agitó en el fondo de su mente. El ala casi abandonada de la finca, el santuario de su infancia y la biblioteca que solía frecuentar. Se movió mientras el mundo se distorsionaba a su alrededor, pero con cada paso, el paisaje se volvía más realista. Los recuerdos comenzaron a regresar y con ellos la mansión comenzó a solidificarse más. Finalmente, se paró frente a una puerta que no había visto en años, la que lo llevó a este mundo, la habitación del Roland original. Después de respirar profundamente, extendió la mano y giró la manija. La puerta se abrió con un crujido casi silencioso, revelando la habitación de su infancia tal como la recordaba, o casi. La cama era pequeña, cubierta con una colcha descolorida que reconoció como obra de su criada. La mayor parte del resto era espacio vacío, sin juguetes ni cuadros, solo una cama con un añadido que no esperaba ver. Había una figura en la cama, un niño cuyo rostro no podía ver realmente. El niño probablemente tenía más o menos la misma edad que Roland cuando llegó por primera vez a este mundo. Unos 5 años. El niño no lo miró, sino que estaba mirando por la ventana una vista oculta a la vista de Roland. Sin embargo, al final, el niño sintió que había alguien más en la habitación y miró por encima de su hombro. Sus rasgos se estaban volviendo más claros, aunque una neblina aún nublaba la visión de Roland. No deberías estar aquí. El niño dijo, su voz era pequeña pero firme. El corazón de Roland dio un vuelco. Reconoció esa voz como la suya cuando era un niño en este mundo. Intentó hablar, preguntarle al niño quién era, pero sus labios se negaron a separarse. En cambio, se sintió atraído hacia adelante, cada paso lento y pesado, como caminar sobre el barro. Con cada paso, se le hacía más difícil moverse, pero el niño continuó hablando. No deberías estar aquí si te quedas, te notará. Roland se quedó paralizado a medio camino, o tal vez simplemente no pudo seguir avanzando. Ante las palabras del chico, un estruendo profundo comenzó a sacudir toda la finca. La ventana, que antes estaba oscurecida por la niebla, comenzó a aclararse y reveló algo que acechaba más allá. A través de la neblina, finalmente pudo distinguirlo. Un globo ocular enorme y monstruoso, inquietantemente familiar, como algo sacado de una pesadilla olvidada. Parecía flotar en una especie de vacío, con enormes tentáculos que sobresalían de él y muchos globos oculares más pequeños por todas partes. Cada tentáculo se movía en el aire como si estuviera respirando, sus ojos más pequeños parpadeaban en patrones erráticos mientras buscaban algo. Roland no podía recordar dónde había visto a esta criatura antes, ni por qué lo llenaba de tanto miedo. El chico en la cama permaneció inmóvil, con la mirada fija en Roland. Tienes que irte. El niño dijo en un susurro bajo y urgente. Si te ve $circunflejo @. De repente, las palabras del chico se convirtieron en ruidosas y distorsionadas interferencias que ahogaron lo que fuera que estuviera intentando advertirle. El gigantesco globo ocular que había afuera no los miraba directamente, pero sus enormes tentáculos retorcidos se arrastraban hacia la finca, enroscándose lentamente a su alrededor. Las paredes comenzaron a contraerse a su alrededor, doblándose y deformándose como si respondieran a la aproximación de la criatura que estaba afuera. El pulso de Roland se aceleró mientras una sensación claustrofóbica se apoderaba de él. Era como si la habitación misma tuviera miedo y tratara de protegerse.
El niño se quedó quieto en la cama, mirándolo a través de una neblina, con el rostro borroso. Por un breve momento, pareció como si estuviera sonriendo, una expresión suave y tranquilizadora que desconcertó mucho a Roland. Entonces, de repente, una luz radiante surgió del niño, inundando toda la finca de blanco. La monstruosa entidad que estaba afuera emitió un rugido ensordecedor, sus tentáculos retrocedieron al ser envueltos en el cálido y palpitante resplandor. Roland pudo sentir el extraño calor de la luz inundándolo, feroz y reconfortante a la vez, como si estuviera alejando la oscuridad que se acercaba poco a poco. La luz abrasadora se hizo más brillante, alejando a Roland de la extraña habitación y de la monstruosa figura que había afuera, hasta que todo a su alrededor se desvaneció en una confusión surrealista. Sintió que se deslizaba hacia atrás, un suave tirón como si algo lo estuviera guiando hacia afuera. Luego, la luz retrocedió y cuando Roland abrió los ojos, se encontró acostado en su propio sofá, mirando fijamente el techo familiar de su casa. El calor persistente del sueño lo llenó de confusión. Su corazón latía con fuerza mientras el recuerdo de ese ojo enorme, una presencia siniestra llenó sus recuerdos, pero pronto los pensamientos se desvanecieron y encontró su mente en paz. ¿Qué fue eso? Estoy seguro, he visto ese globo ocular antes, todo se sentía tan real. Murmuró para sí mismo mientras intentaba recordar el extraño sueño que acababa de tener. El enorme globo ocular y las palabras del niño resonaban débilmente en su mente, dejándolo inquieto. Se incorporó lentamente, frotándose las sienes como para ahuyentar los últimos vestigios del sueño. La sensación de la presencia del niño y de esa luz protectora persistía, mezclándose con la tranquilidad de su hogar. Miró a su alrededor, medio esperando que las paredes se tambalearan o que el sofá se hundiera en otra dimensión, pero todo permaneció sólido. Al menos no estoy en ninguna ilusión. Después de activar su habilidad de depuración y escanear sus alrededores, estaba seguro de que no estaba atrapado en ninguna ilusión de culto abisal. El sueño se sentía demasiado vívido y se preguntó si había más de lo que parecía. Era simplemente demasiado surrealista para descartarlo como un sueño común. Este mundo estaba construido sobre magia poderosa, habitado por entidades y fuerzas extrañas. Sus instintos le decían que podría ser imprudente ignorar el sueño, pero en ese momento, tenía otras preocupaciones que exigían su atención. Nombre: Roland Ardenales y Ento 98. Clases: T3 Señor Supremo Herrero Rúnico N23 Principal. Señor Herrero Rúnico T2L50 Terciario. Ingeniero Rúnico T2L50 Secundario. Mago T1L25X. Escriba de Maná Rúnico T1L25X. Herrero Rúnico T1L25X. Hace tiempo que mi nivel no sube, ¿verdad? Roland suspiró mientras miraba su pantalla de estado. Su progreso se había estancado, y verlo expuesto con tanto detalle solo le recordó la montaña de trabajo que le esperaba. El inquietante sueño que acababa de experimentar dejó un débil eco en su mente, pero los asuntos prácticos lo devolvieron a la realidad. Sin embargo, el fugaz recuerdo de la advertencia del niño y el monstruoso globo ocular no se desvanecieron. En algún lugar de su mente, sintió que ya se había topado con esa entidad antes. Era algo similar al monstruo que fue responsable de que Bernir perdiera su brazo, así que tal vez era solo una pesadilla por sentirse culpable por ello. Sacudió la cabeza y se concentró en cambio en su entorno. La casa tranquila o los ronquidos apagados de Agni justo afuera de la puerta principal de su casa por la que ya no podía pasar. Una nota en el mostrador le llamó la atención. Reconoció la letra de Elodía de inmediato. Hay algo de comida en el refrigerador único. No dejes que Agni la coma, ya ha sido alimentado y ha estado engordando desde que has estado tan ocupado. Estaré con los otros niños y regresaré después del anochecer. Roland se rió entre dientes, imaginando a su lobo gigante asomando la cabeza por la ventana de la cocina, olfateando esperanzado el refrigerador y recibiendo algunas golosinas de una Elodía descontenta. Agni, desafortunadamente, había crecido más de lo que cabía en la casa hacía un tiempo. Por lo general, se quedaba en su caseta de perro del tamaño de un establo, pero parecía que prefería quedarse más cerca de su amo, incluso si eso significaba bloquearle el camino. Decidió que dejaría que Agni continuara con su papel autoproclamado de perro guardián por ahora, ya que necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. Un reloj justo frente a él indicaba que eran casi las 7 de la tarde. A juzgar por la nota, su esposa probablemente regresaría en 1 o 2 horas. El dormitorio que había construido para todos los huérfanos no estaba lejos, por lo que no estaba demasiado preocupado por su seguridad.
Robert y Lucille todavía estaban profundamente dormidos, ya que no habían adquirido una habilidad de resistencia al sueño como él. Aunque lo habían drogado con un potente agente somnífero, el efecto solo había durado unas 10 horas. Tendría que hablar con su esposa al respecto cuando regresara, pero comprendía su razonamiento. Había estado atrapado en el instituto durante mucho tiempo y, cuando finalmente regresara, o bien se marcharía de nuevo o estaría absorto en la elaboración de la prótesis rúnica de Vernier. Estaba claro que a ella le preocupaba que se esforzara demasiado. Aún así, sabía que el verdadero descanso aún no era una opción. Sus recientes aventuras le habían demostrado que estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte o independiente como para sentirse seguro. ¿Tendré que llegar al nivel 4 antes de poder relajarme? Después de suspirar, se dirigió al frigorífico rúnico, donde encontró algunas delicias de su esposa. Una comida bien preparada con carne, verduras asadas e incluso pan de ajo, uno de sus favoritos. No fue una sorpresa que todavía llevara puesta la mayor parte de su armadura, ya que solo había logrado quitarse el casco. Sin embargo, de alguna manera, Elodía había logrado llevarlo al sofá, probablemente con la ayuda de un hechizo de levitación que era posible gracias a algunos de los inventos de su casa a los que su esposa tenía acceso. ¿Debería quitarle sus privilegios rúnicos por eso? Se rió entre dientes mientras se ponía de pie, agitando una mano para lanzar un hechizo de silencio. Sus pasos debían ser silenciosos para no molestar a Agni y a su hermano, que todavía dormían. Pronto, estaba sentado a la mesa del comedor, saboreando su comida mientras reflexionaba sobre sus planes. Su primera prioridad era rescatar a Vernier, pero había mucho más trabajo por delante. Por un lado, su nivel había estado estancado durante algún tiempo, por lo que estaba planeando regresar a la mazmorra. Con la ayuda de sus diversas creaciones rúnicas, esperaba avanzar rápidamente a través de los templos de los no muertos. Roland contaba con encontrarse con monstruos no muertos de nivel superior allí, lo que le permitiría ganar experiencia una vez más. Su antiguo método de usar esquemas rúnicos había llegado a su límite, y no esperaba descubrir ninguna runa de nivel 4 en un futuro próximo. Para lograrlo, probablemente necesitaría infiltrarse en las instalaciones principales de la Unión de Enanos, donde los mejores artesanos guardaban sus secretos. El siguiente punto de su agenda era modernizar al Brook, tal vez construyendo algunas instalaciones más grandes para el ensamblaje. Al provenir de un mundo más avanzado, la idea de construir fábricas para la producción de piezas era algo natural para él. Sin embargo, en este mundo, todo giraba en torno al sistema de clases. Un herrero experimentado y de alto nivel podía hacer el trabajo de 10 o 20 herreros menores por sí solo. No había una demanda real de fábricas, ya que lo que más importaba eran los niveles y las habilidades. Pero la mentalidad y las habilidades de Roland eran diferentes. Mientras que las fábricas en su antiguo mundo requerían trabajadores calificados, su visión aquí era diferente. Imaginaba una instalación mecanizada impulsada por tecnología rúnica, independiente de las habilidades basadas en la clase. Las máquinas y el cableado rúnico podrían funcionar incansablemente, ensamblando piezas o incluso estructuras enteras, eludiendo las limitaciones de la habilidad individual y permitiendo una verdadera producción en masa. Este enfoque podría crear un suministro constante de artículos avanzados, lo que potencialmente nivelaría el campo de juego para aquellos que no tuvieran clases de alto nivel. Sin embargo, un problema con el concepto de fábrica radicaba en su comprensión incompleta de la creación de runas, el método de creación de runas. Por alguna razón, incluso si tallaba meticulosamente rutas de runas perfectas manualmente, no se activaban a menos que su habilidad estuviera en uso. No podía transferir su habilidad a los autómatas, e incluso su visión rúnica no le proporcionaba ninguna respuesta. Aún así, había estado trabajando en algunas teorías y alternativas para hacer viable una fábrica rúnica. En teoría, eventualmente debería poder producir piezas, pero llevaría tiempo hacer realidad esta visión. Luego, también era necesario fortalecer al Brook en todos los aspectos, incluido su hermano. Era un caballero bien entrenado con la formación adecuada y había servido en batallas en el norte del reino. Sería una buena incorporación a las tropas de Arturo. Los otros hijos de Valerian todavía estaban allí y, con el señor de Albrook ganando poder, las cosas comenzarían a moverse. Roland podía verlo siendo invitado a fiestas nobles y tal vez enfrentándose con tropas enemigas. Había formas de apoderarse de territorio y esa ciudad de la que rescató a unos cuantos niños de la calle parecía insatisfecha con su liderazgo. También le esperaban las consecuencias de la directora y, posiblemente, de su propio padre.
Anteriormente, había pensado que a Wentworth le importaba poco la familia y que los veía como meros peones prescindibles. Sin embargo, Wentworth había llegado a acuerdos con el conde Graham de Veré y la casa castellane cuando Lucienne estaba involucrada. Era posible que, con el tiempo, también fuera a buscar a Roberts. Luego está la iglesia, esto realmente apesta. A Agni lo trataban como una especie de bestia sagrada, lo que hacía difícil llevarlo a cualquier parte. Una vez que Roland ordenara sus cosas, planeó llevar a Agni a la mazmorra para que viviera algunas aventuras, pero con fanáticos solarianos por todas partes, eso probablemente sería un desafío. Con un suspiro, Roland terminó su comida, se secó las manos con un paño y miró por la ventana. La noche afuera estaba tranquila, pero sus oídos captaron algo. Pasos y respiración familiares. Supongo que Elodía regresó temprano. Era su esposa, que caminaba por el recinto que tenía luces automáticas para indicar el camino y torretas para defenderla de cualquier daño. Roland sintió que una sensación de calma lo invadía al oír los pasos de Elodía acercándose. Era reconfortante saber que, a pesar de todas las cosas caóticas que exigían su atención, aquí, dentro de su propia casa, había paz, por temporal que fuera. Ella me drogó con esa poción. Una sonrisa apareció en sus labios mientras se acercaba a la entrada. Se aseguró de que ninguna luz brillara en la esquina en la que se encontraba y luego esperó. Elodía se acercó por el frente, pero él sabía que no usaría esa puerta porque había sido bloqueada por un lobo grande. En cambio, necesitaba dar la vuelta y usar la puerta trasera en la que ella estaba esperando. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido y Elodía entró, sus ojos acostumbrándose a la luz tenue. Bienvenido de nuevo. Roland gritó mientras metía sus dos dedos índices en la cintura de Elodía desde atrás. Ella tenía muchas cosquillas en los costados y siempre se estremecía de manera cómica si él insertaba sus dos dedos allí al mismo tiempo. Ajá. Elodía saltó hacia adelante y casi dejó caer el paquete de libros y papeles que sostenía mientras se daba la vuelta para mirar a Roland. Sus ojos muy abiertos se suavizaron en el momento en que lo vio sonriendo con picardía en las sombras y su mirada se convirtió en una sonrisa perpleja. Roland. Ella jadeó, agarrándose el pecho con una mano. Me asustaste muchísimo. Se rió, frotándose la nuca mientras daba un paso atrás. No pude resistirme. Eso es por darme ese té tan especial. Elodía puso los ojos en blanco, sacudiendo la cabeza con fastidio, pero bajo su mirada fruncida una sonrisa comenzó a formarse. Fue por tu propio bien. Necesitabas descansar más que nadie que yo conozca, y lo haría de nuevo si eso significa que realmente puedes dormir un poco. Él levantó una mano en señal de rendición y luego cerró la puerta detrás de ella. Había algunas cosas que necesitaban discutir, pero tal vez eso podía esperar. Ah, lo sé, pero la próxima vez, quizás sea mejor que preguntes. Como si eso fuera a funcionar alguna vez. Ambos sabían lo terco que podía ser Roland y, tras una breve pausa, la pareja se encontró abrazada. Aunque el tiempo aquí era fugaz y había mucho más trabajo por hacer, Roland saboreó este momento, ya que al día siguiente necesitaba finalizar sus planes y decidir cómo abordar el problema de Vernier. Capítulo 511, un nuevo comienzo. El alto comandante se acerca. Saludo al gran caballero comandante. ... Un gran grupo de hombres armados realizó el saludo militar habitual del reino, dirigido a un solo individuo que vestía una intrincada armadura rúnica. Aunque la armadura era diferente a la que recordaban, reconocieron al caballero comandante, el comandante Wayland. Formando una fila a cada lado de él, se aseguraron de que tuviera un camino sin obstáculos hacia la Villa Valerian, donde residía su señor, Arthur Valerian. Tanto por una mañana tranquila. Sin embargo, no estaba solo, y los otros soldados notaron rápidamente que su séquito vestía ropa de estilo similar. Primero, vieron a un hombre vestido con una armadura completa, similar a la de su líder, aunque algo más simple. A su lado había una figura con una túnica, con el rostro oculto detrás de una máscara. Si bien el hombre con armadura era aproximadamente del mismo tamaño que el caballero comandante, la figura con túnica era más pequeña y delgada, lo que llevó a muchos a asumir que probablemente era una mujer. El trío pronto desapareció por la puerta principal, y solo entonces los caballeros comenzaron a murmurar entre ellos. Esos dos parecían importantes, ¿quién crees que era? ¿Quizás algunos nuevos empleados? Uno de ellos parecía un verdadero caballero. ¿Quizás están aquí para jurar lealtad al señor? Jaja, este lugar realmente está creciendo. Todos los hombres asintieron con la cabeza, ansiosos por vitorear.
Entre ellos había aventureros fracasados, soldados que no habían tenido éxito en otras ciudades y otros simplemente atraídos por los altos salarios. Al principio, no sabían qué pensar del hijo del difunto Valerian. Supusieron que sería incompetente, pero la ciudad siguió prosperando, junto con sus salarios y equipo. Ahora eran orgullosos soldados de la casa de Valerian, y algunos incluso aspiraban a unirse algún día a los caballeros personales del duque, un sueño que ahora sentían que estaba a su alcance. De regreso a la finca, Roland suspiró para sus adentros, caminando por la finca vestido con su armadura Runemark II, con una capa ondeando detrás de él. Su armadura más vieja y voluminosa se había derretido, lo que la convertía en su única armadura restante. Afortunadamente, la había escondido bien debajo de su túnica durante sus aventuras por el reino y estaba bastante seguro de que nadie relacionaría esta figura acorazada con Wayland, el profesor adjunto, al menos no todavía. Incluso si lo hicieran, mientras su identidad como el hombre con la máscara de duende verde siguiera siendo un misterio, estaría a salvo. A su derecha estaba Robert, vistiendo una de las armaduras de su tienda. Todo su cuerpo estaba cubierto y el casco estaba equipado con un cambiador de voz. A su izquierda estaba Lucille, que pronto sería la esposa de Roberts. Llevaba una túnica mágica con capacidades rúnicas, especialmente tejida con hilos metálicos superligeros, una tecnología que había comenzado a usar después de su visita al instituto. También tenía una máscara con cortes para los ojos y una pequeña abertura para la boca cubierta por una malla oscura. No permitiría que ninguno de sus rasgos faciales brillara en un intento de mantener su identidad oculta a todos. Déjenlos entrar. Roland llegó a la entrada de la oficina de Arthur. En el pasado, quienes lo recibirían serían Gareth y Morien. Ninguno de ellos estaba allí para saludarlo ese día, ya que los dos habían avanzado a las clases de nivel 3 y estaban ocupados entrenando. Mary estaba constantemente con Arthur junto con un séquito oculto de asesinos, todos con uniformes de sirvientas. Quizás si fuera un enemigo, los dos nuevos Knight Commanders se habrían mostrado, pero Roland ya había demostrado que era un aliado confiable. La oficina de Arthur Valerian estaba decorada con gran lujo pero de forma sobria, con madera pulida y tapices finos que cubrían las paredes, lo que le daba a la habitación una cálida elegancia. Antes, la oficina estaba llena únicamente de estanterías, pero se había ido mejorando constantemente e incluso había planes para añadir una nueva ala a la finca. El dinero fluía de forma constante y el progreso no mostraba signos de desaceleración. Por fin había llegado el momento de invertir los fondos que tanto habían ganado. Comandante Wayland, sus informes suelen ser menos agitados, es lo que quiero decir, pero estaría diciendo mentiras. Arthur comentó, torciendo la boca con diversión, aunque su mirada permaneció aguda. Dime, ¿no se te ocurrió preguntarles antes de traerlos aquí al amparo de la noche? Roland suspiró, quitándose el casco y sosteniéndolo en su cadera. Para ser justos, Arthur, les pregunté y estuvieron de acuerdo, al menos uno. Respondió, encogiéndose de hombros levemente y mirando a las dos figuras que estaban detrás de él. Cuando la pareja se despertó esa mañana, les había informado sobre la situación en Albrook, asegurándoles que podían confiar en que Arthur guardaría su secreto. Ahora, se quitó el casco como señal de que era seguro para ellos hacer lo mismo, y pronto lo imitaron. Oh, ustedes dos realmente se parecen, aunque hay algunas diferencias, ¿no crees, Mary? Sí, mi señor, el parecido es realmente asombroso. Roland miró a Robert y comprendió de inmediato lo que querían decir. Aunque compartían rasgos similares, su hermano mayor era más corpulento, con una mandíbula cuadrada y pronunciada, mientras que los rasgos de Roland eran más equilibrados, con una cualidad académica. Fuerza fue la primera palabra que le vino a la mente al mirar a Robert, mientras que Roland tenía una apariencia más uniforme y equilibrada, con menos defectos. Bueno, si he entendido bien, este es Robert Arden, vuestro hermano mayor, y esta es Lady Lucille de Veré, todo un séquito. Arthur parecía un poco preocupado y Roland no esperaba que no lo estuviera. No eran simples refugiados los que había traído consigo y ambos eran hijos de nobles. En realidad, no eran inferiores a Arthur en estatus, ya que, aunque era hijo de un duque, seguía siendo un bastardo. Robert, por otro lado, provenía de una esposa decente y el padre de Lucille era un conde. Arthur se rió suavemente y sacudió la cabeza mientras contemplaba la inusual escena que tenía ante sí. El hermano de Roland, Robert, se mantenía erguido, con su porte marcado por la disciplinada rigidez de un caballero experimentado.
Lucille, por otro lado, se movía con gracia, pero sus miradas nerviosas alrededor de la oficina insinuaban su incomodidad en un entorno tan desconocido. Sin embargo, también había mucha curiosidad y no dejaba de mirar los numerosos dispositivos rúnicos que había dentro de su oficina. Mis disculpas por molestarte, Lord Valerian. Robert finalmente respondió mientras también se inclinaba hacia adelante, su armadura produciendo un ligero sonido de tintineo. No soy Lord Valerian, al menos no todavía. No hay razón para los títulos si solo estamos entre nosotros, como habrás notado, tu hermano menor solo me llama por mi nombre, te agradecería que hicieras lo mismo, amigo mío. La sorpresa cubrió el rostro de Robert, mientras miraba a Roland en busca de confirmación. Roland solo respondió con un asentimiento, ya que ya se había puesto en contacto con Arthur anteriormente y había tenido una charla con él sobre el tema incluso antes de que su hermano se despertara después de dormir más de un día completo. Te dije que todo estaría bien. Solo tienes que hacerte el caballero cuando estemos en público. Robert se relajó y su postura rígida se suavizó, aunque un destello de alivio permaneció cuidadosamente disimulado en su expresión. Le hizo un gesto con la cabeza a Arthur, reconociendo la franqueza del señor. Lucille, al captar la mirada tranquilizadora de Roland, también se relajó visiblemente. Gracias, Sir Arthur. Agradecemos su discreción en este asunto y su hospitalidad. Sabemos que es poco convencional, dadas las circunstancias. Lucille dijo, con voz firme y agradecida. Arthur agitó una mano con desdén mientras se reclinaba en su silla. El encuentro le resultó un poco chocante, ya que no estaba acostumbrado a que otros nobles le dieran las gracias. No os preocupéis por ello. Es un honor para mí ofreceros todo el apoyo que pueda, y ambos sois bienvenidos aquí. Por lo que he oído, encajaréis perfectamente en mi alegre banda de malhechores. Dicho esto, miró hacia María, que estaba parada pacientemente a su lado. Mary, ¿podrías mostrarles a nuestros invitados la propiedad? Muéstrales los terrenos, tal vez los jardines. Gareth o Morien podrían mostrarle a Sir Robert los cuarteles y los campos de entrenamiento, y tal vez a Lady Lucille le gustaría visitar nuestra herrería rúnica. También podría querer familiarizarse con la maestra Brilvia, nuestra maestra herrera rúnica residente. ¿Un maestro herrero rúnico? Me encantaría. Su futura cuñada seguía siendo la entusiasta de las runas de siempre. Aunque había asistido al instituto y participado en una extensa investigación sobre las runas, no había trabajado en el campo de la forja práctica de runas. Estaba claro que ansiaba visitar lugares del mundo real donde se realizaba la auténtica artesanía rúnica, en lugar de los entornos estériles del instituto. Excelente. Arthur dijo, asintiendo mientras Mary inclinaba la cabeza con una suave sonrisa, haciendo un gesto para que Robert y Lucille la siguieran. Por aquí, Sir Robert, Lady Lucille. Os enseñaré los alrededores. Recuerde, cuando esté en público, no use su nombre real. Antes de irse, Roland los detuvo para recordarles que debían desechar sus antiguos nombres y no pronunciarlos nunca en público. La única razón por la que podían usarlos allí era gracias a su sistema de monitoreo rúnico, que impedía que alguien los escuchara. ¿Puedo saber cómo debo referirme a ellos? Mary preguntó antes de entrar a la habitación, ya que la habían dejado afuera en la oscuridad. Roland asintió y poco después respondió. Hemos decidido que Robert sea Durendal y Lucille, Cortana. Ya he arreglado nuevos estatus para ambos, solo nos falta ultimar sus nuevas identidades en el gremio. Después de que Robert y Lucille se fueran con Mary, Roland y Arthur se quedaron en la oficina. Los débiles sonidos de sus pasos se fueron desvaneciendo en el pasillo. La postura de Arthur cambió sutilmente, lo que indicaba que estaba listo para discutir asuntos de estrategia y planes futuros con Roland. Con un suave suspiro, juntó los dedos y miró a Roland con expresión pensativa. Bueno, supongo que deberíamos hablar del futuro de Albrook y de nuestros intereses mutuos. Mis hermanos han estado callados, algo inusual. Sin embargo, siguen enviando espías a Albrook, nada evidente, pero lo suficiente como para ser una molestia. No necesitaría mucho para justificar la adopción de medidas si quisiera, pero no estoy seguro de que estemos preparados todavía. Roland asintió. Tenía acceso al sistema de monitoreo de Albrook y sabía que el problema de los espías seguía en marcha. Después de que muchos espías habían sido capturados, cambiaron de táctica y se pusieron en contacto con el gremio de ladrones. El líder del gremio, que estaba trabajando en secreto con el bando de Roland, estaba proporcionando a los espías información falsa. No se sabía cuánto tiempo los engañarían, pero por ahora tenían demasiado miedo de causar problemas en la ciudad.
Sus únicas opciones eran interrogar a los residentes o intentar sobornarlos. Es demasiado pronto para una confrontación directa, pero con el tiempo podremos estar en igualdad de condiciones con tus hermanos. Ya lo has dicho, pero no estoy segura de creerte del todo. Mientras Albrook ha ido creciendo, mis queridos hermanos me han llevado una gran ventaja. Roland asintió mientras escuchaba. Aunque él y Arthur habían discutido varios asuntos antes, nunca habían considerado seriamente pasar a la ofensiva. Siempre les había parecido poco realista. Pero después de que Roland alcanzó el nivel 3 y ayudó a los guardias de mayor confianza de Arthur a subir de nivel, las cosas comenzaron a cambiar. Incluso lograron asustar a las fuerzas de Theodore Valerian mientras huía de su fallido intento de teletransportación. Aldbourne estaba cerca y, con el tiempo, podría convertirse en su nuevo territorio, si Arturo tenía tales ambiciones. Su asociación había comenzado como un simple intercambio de ayuda mutua y ninguno de los dos había imaginado inicialmente expandirse más allá de esta ciudad. Pero ahora, su fuerza estaba creciendo a un ritmo impresionante. Necesitaban decidir una dirección y, para eso, Roland tenía que entender el objetivo final de Arturo. Probablemente podamos alcanzarnos a tiempo, pero primero dime, ¿acaso quieres eso? ¿Hay alguna razón para que luchemos? Podríamos considerar unirnos a uno de tus hermanos. Si no es Theodore, entonces tal vez Julius. Roland planteó la pregunta con mucha reflexión. Después de todo, ya había logrado casi todo lo que quería. Que Arturo se convirtiera en el próximo duque de Valerian sería un gran resultado, pero no era esencial para los planes de Roland. Como artesano rúnico establecido, probablemente podría unirse a cualquier facción que eligiera. Arturo, sin embargo, todavía tenía una opción. Podía seguir construyendo sus fuerzas y perseguir su legado como heredero legítimo. ¿Pero era ese realmente su objetivo? ¿Había una razón para seguir adelante? Esa es una buena pregunta. Arthur reflexionó un momento y se levantó de su asiento para dirigirse hacia la ventana. Allí pudo ver a algunos soldados entrenando, con el sudor cayéndoles por la frente mientras intentaban desesperadamente hacerse más fuertes. ¿Sabes? Antes de venir aquí, casi había perdido toda esperanza. Arthur hizo una pausa, miró por la ventana y observó más allá de la ciudad antes de continuar. Incluso después de haber tomado el control de Albrook, había una parte de mí que no creía realmente que nada de esto funcionaría. Quería convencerme de lo contrario, diciéndome que todo este esfuerzo, toda la planificación y las alianzas, llevarían a alguna parte. Pero en el fondo, estaba convenciéndome, supongo, de creer que había una posibilidad. Roland escuchó atentamente, con los brazos cruzados y la expresión suavizada. Si bien era un hombre de pocas palabras, eso no significaba que no tuviera emociones. Arthur se estaba abriendo a él para que al menos pudiera escuchar. Nunca pensé que vería siquiera un atisbo de éxito. El mundo no favorece a la gente como yo, Roland. Bastardos, impostores. Mis hermanos, eran los herederos legítimos. Incluso si me hubieran tratado como un miembro de la familia, no habría habido lugar para mí. La voz de Arthur se endureció y sus dedos tamborilearon contra el alféizar de la ventana. Y sin embargo, aquí estamos. La ciudad está creciendo, la gente está con nosotros y, por primera vez, siento que realmente tengo algo por lo que vale la pena luchar. Se volvió hacia Roland con un destello de férrea resolución en su mirada. Cuando apareciste, no sé, de alguna manera las cosas empezaron a ir bien. Ayudaste a todos a crecer, fortaleciste las defensas y nos enseñaste cosas que nunca hubiéramos aprendido por nuestra cuenta. Creo que me he vuelto más codicioso por eso. Quiero esto, Roland. Quiero seguir adelante, para ver si puedo ganarlo todo. Para demostrarles de una vez por todas que no era solo un bastardo. Arthur se detuvo un momento antes de mirar a Roland a los ojos. Los dos habían hablado de su pasado antes, pero nunca de sus metas futuras. ¿Pero y tú? Puede que sea un cabrón codicioso, pero si quieres retirarte, lo entenderé. Roland se preguntó por un momento cómo responder a esta pregunta y por alguna razón, hoy se sintió conversador. La verdad es que nunca quise llegar tan lejos, pensé que si encontraba un agujero lo suficientemente profundo, nadie me molestaría. Así que vine aquí, a Albrook, un pueblito en medio de la nada, sin nada interesante. Me pareció el lugar perfecto para desaparecer en la oscuridad. Soltó un suspiro mientras se encogía de hombros al recordar los diversos eventos que llevaron a este momento. Siempre parecía que algo iba mal, como si cuanto más intentaba retirarme, más formas encontraba el mundo de atraerme hacia él.
Hizo una pausa por un momento para ordenar sus pensamientos, mientras sus ojos se movían rápidamente en busca de algo que mirar mientras resumía sus pensamientos. Pero después, las cosas cambiaron. Fue cuando empecé a trabajar con gente, contigo y con los demás aquí en Arbroath. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera mantenerme alejado del mundo, hay un valor en ser parte de algo. Traté de mantenerme alejado, pero ahora no puedo imaginar un mundo sin ellos. Sin embargo, también entiendo que el poder es primordial en este mundo y sin él, todo lo que he creado podría desaparecer en un instante. Arthur asintió, entendiendo a qué se refería Roland. Supongo que por eso decidí seguir adelante, seguir creciendo y todavía necesito continuar. Contigo, Arthur, probablemente tenga la mejor oportunidad. Probablemente esa sea la esencia del asunto. Arthur se rió entre dientes ante las últimas palabras de Roland, que implicaban que lo estaban utilizando por su posición. Sin embargo, no le importó, ya que ambos entendían mutuamente sus posiciones y sus objetivos. Entonces, ¿qué tal si seguimos adelante juntos como lo hicimos antes? No me parece una mala idea. Entonces, dejemos que nuestra unión bastarda continúe, hasta que logremos nuestros objetivos juntos. Los dos asintieron y poco después se dieron la mano, sellando su pacto con un entendimiento silencioso. Su viaje, aunque plagado de desafíos y giros inesperados, había forjado un vínculo entre ellos que era más que una mera conveniencia. Era una ambición compartida, una ambición que había pasado de ser una mera supervivencia a algo mucho más grande. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 512, Amor en el aire. Señor Durendal, ¿eh? Me gusta. Suena muy caballeresco. El mío tampoco está mal. No sabía que tu hermano fuera tan experto en nombres. Bueno, nunca hablamos mucho. Bueno, estoy segura de que se llevarán bien. Parece que vive en su propio mundo, pero es muy amable y capaz. La voz de Lucille tenía una suavidad inesperada mientras hablaba de Roland. El respeto que había desarrollado por él a través del torbellino de acontecimientos suavizó cualquier amargura que pudiera haber sentido por haber dejado atrás su antigua vida. Robert percibió la admiración en su tono y sonrió bajo su casco. Sí, mi hermano menor es realmente extraordinario. Me pregunto si mi padre le habría permitido convertirse en el heredero. No creo que ninguno de nosotros pudiera igualar sus logros. Robert suspiró, reflexionando sobre los acontecimientos recientes. Su hermano Roland, que se había ido de casa a los 10 años, había ascendido al rango de caballero comendador. Por otro lado, él ni siquiera era un caballero de nivel 3 y era mayor que Roland. Si bien Robert siempre había creído que su progreso era lo suficientemente rápido como para alcanzar este rango antes de los 30, el talento de Roland parecía casi inhumano en comparación. Para hacer las cosas aún más desconcertantes, las habilidades de Roland eran enigmáticas. Manejaba maquinaria rúnica con facilidad y su magia parecía interminable. Robert recién había comenzado a darse cuenta del verdadero poder de su hermano durante los eventos en la finca de Veré. Incluso su padre, que interpretó mal su identidad, le mostró algo de respeto, algo que Robert había estado esforzándose por hacer en la frontera como soldado real. Los dos habían llegado el día anterior y habían dormido todo el día. Cuando despertaron, Roland ya les había preparado armaduras y les había presentado un plan detallado. Les dio una opción. Podían quedarse en Albrook y trabajar para él y el señor local, o eran libres de hacer lo que quisieran. Eso era todo. No quería nada a cambio de su ayuda. Si lo deseaban, podían irse e ir a donde sus piernas los llevaran. Incluso les ofreció algo de dinero y nuevas identidades como aventureros. Sentían una profunda gratitud hacia él y no podían irse sin pagarle nada. Decidieron quedarse y trabajar, pues les atraía la idea de permanecer en esa región tan desarrollada. Después de recorrer la finca, pudieron explorarla por su cuenta. Aprovecharon ese tiempo para pasear por los terrenos, sin la criada Mary, lo que añadía algo de peligro a su exploración. Roland ya les había advertido sobre algunas personas con las que sería mejor no cruzarse, y Mary estaba en esa lista. Supongo que realmente estamos empezando de nuevo. Robert finalmente dijo. Nuevos nombres, nuevas vidas. Es curioso lo rápido que puede desaparecer el pasado. ¿Eso te molesta? Lucille preguntó, mirándolo, pero su rostro permaneció cubierto por su máscara actual. ¿Dejarlo todo atrás? Robert se detuvo por un momento antes de finalmente dar su respuesta. Una parte de mí se siente inquieta, como si hubiera abandonado lo que se suponía que debía ser. Pero luego pienso en Roland y en cómo se abrió camino por sí solo.
Parece haber encontrado un propósito sin necesidad de mirar atrás, y verlo prosperar me hace preguntarme si nosotros podemos hacer lo mismo. Lucille respondió en un tono suave. Es curioso. Hubo un tiempo en el que la idea de dejar a mi familia me aterrorizaba. Pero, aquí, contigo, e incluso con tu hermano, me siento libre. Como si finalmente pudiera elegir quién quiero ser. Robert sintió que el peso de las palabras de Lucille los envolvía como una capa cálida contra una noche fría. Estaba tan acostumbrado a las expectativas del título y la familia de su padre que no se había dado cuenta de lo mucho que lo limitaban. Ahora, en ese lugar, era como si se hubiera abierto una puerta que conducía a una vida libre de antiguas obligaciones. Miró a Lucille, que parecía perdida en sus pensamientos, con la mirada perdida en el tranquilo jardín. Caminaron en un dulce silencio. El sonido nítido de sus pasos sobre la grava era la única perturbación de la tranquilidad de los terrenos de la finca. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Lucille rompió el silencio con un brillo travieso en los ojos. Señor Durendal, repitió, alargando el título en tono burlón. ¿Qué se siente al tener un nombre tan caballeresco que parece sacado de una leyenda? Robert rió suavemente, sintiéndose avergonzado por alguna razón. Es un poco surrealista, pero supongo que un nuevo comienzo merece un nombre grandioso. Durendal. Tiene cierta fuerza. Es una buena elección. Y Cortana suena elegante, pero más apropiado para una dama caballero que para un erudito. Tal vez tenga que convertirme en uno. Sir Wayland parece tener un don para ambos. Los dos se rieron y, cuando la risa se fue apagando, Robert sintió que su mirada se posaba en Lucille. Había algo genuino entre ellos, algo que se había formado en la decisión compartida de dejar atrás sus vidas anteriores. Al principio, se había preguntado si hubiera había sido la decisión correcta, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más anhelaba un futuro a su lado. Aunque todavía no se habían casado, no podía imaginar a nadie más en su vida, y sentía que Lucille sentía lo mismo. El aire cambió cuando doblaron una esquina y la mansión principal apareció a la vista una vez más, erguida y solemne bajo la suave luz de la tarde. Los estandartes de Valerian ondeaban ligeramente y sus ricos tonos reflejaban la colorida ciudad a lo lejos. En el silencio que se instaló entre ellos, se detuvieron, sus manos se encontraron y sus dedos se entrelazaron mientras se paraban frente a frente. Lucille, quiero decir, Lady Cortana. ¿Y Jess? Sir Durendal. Aunque ambos llevaban cascos, sus ojos reflejaban un anhelo que hablaba más fuerte que las palabras. Pero antes de que pudieran continuar, una tos resonó cerca, rompiendo el hechizo. Se separaron de un salto en un movimiento de pánico, sus manos se deslizaron mientras rápidamente se recomponían. Oh, señor Durendal, Lady Cortana, espero no estar entrometiéndose en algo importante. Se giraron hacia la voz y vieron a Roland de pie cerca. No estaban seguros de si había estado allí mucho tiempo, pero ahora sus rostros estaban sonrojados. Esta fue la única vez que se alegraron de que les hubiera hecho usar esas mascarillas, ya que los sorprendió en un momento bastante embarazoso. De ningún modo, señor Wayland. Robert tartamudeó, aclarándose la garganta torpemente y endureciendo su postura. Lucille enderezó la espalda y le hizo una pequeña reverencia a Roland, intentando ocultar su vergüenza detrás de una apariencia serena. Ya veo, muy bien. Terminé mi conversación con Lord Arthur, pero antes de que regresemos, quiero que conozcas a alguien. Roland asintió, manteniendo la apariencia de ser su superior directo. Con tantos soldados alrededor, era mejor, al menos por ahora, que creyeran que él estaba a cargo. Su plan era ascender a Robert y Lucille al nivel 3 lo antes posible, con la esperanza de que Robert pudiera asumir un papel como uno de los caballeros comendadores bajo el mando de Arthur. Junto con Sir Gareth y Sir Morien, Robert completaría el trío de caballeros comendadores, lo que finalmente podría permitir a Roland renunciar y concentrarse por completo en su taller. ¿Conocer a alguien, dices? Robert preguntó en un tono apresurado, ajustando su postura. Roland estaba seguro de que había interrumpido su tiempo de unión, pero asuntos más urgentes exigían su atención. Bernir todavía estaba cautivo en el instituto, y Roland necesitaba calmar a estos dos antes de irse. No había forma de saber cuándo o si regresaría, por lo que tenía que asegurarse de que estarían bien en su ausencia. Sígueme al campo de entrenamiento, Sir Durendal, la persona que quiero que conozcas está por aquí. Roland se dio la vuelta y los dos lo siguieron de cerca. Fueron dando vueltas por la finca y finalmente llegaron a la parte trasera.
La antigua residencia del alcalde se había transformado en una fortaleza literal, aunque todavía se estaban llevando a cabo más ampliaciones. Los terrenos interiores estaban reservados para los caballeros de alto rango y los soldados de confianza, mientras que una nueva sección con un cuartel secundario estaba en construcción fuera de las fortificaciones principales. Allí conocerían a la persona que Roland tenía en mente. Cuando entraron en el campo de entrenamiento, el sonido de espadas chocando y gruñidos llenaron el aire. La zona estaba llena de soldados que se entrenaban en formación, perfeccionando sus posturas y golpes bajo la atenta mirada de Sir Gareth. Entre la mezcla de luchadores experimentados y entusiastas aprendices había algunos jóvenes que se destacaban, su entusiasmo los diferenciaba de los veteranos. Ahora que el dinero está llegando, este lugar se ha vuelto realmente popular, pero todavía necesitan mucho más entrenamiento antes de estar listos para la batalla. Roland se detuvo antes de llegar a los campos de entrenamiento y observó la constante afluencia de recién llegados. Muchos eran aventureros, mientras que otros eran poseedores de la clase de batalla recién despertados que habían optado por abandonar la vida aventurera. Aunque Roland veía la aventura como la opción ideal, que ofrecía libertad y autonomía, comprendió que no era para todos. Para muchos, unirse a las tropas personales de un noble era más atractivo. Recibirían comida, ropa y armas y, a cambio, todo lo que tenían que hacer era entrenar y, ocasionalmente, ir a expediciones, sin la incertidumbre de vagar por mazmorras húmedas y enfrentarse a constantes ataques de monstruos. Para algunos, esta vida estructurada era mucho mejor que los peligros de una existencia errante. Alto comandante. Uno de los instructores identificó a Roland instantáneamente y rápidamente se acercó a él para preguntarle cuál era su razón para estar allí. Tranquilo, cabo. Traiga al aprendiz Finn. ¿Aprendiz Finn? Por supuesto, comandante. Espere un momento, por favor. Toda la finca operaba ahora con una estructura militar formal, con rangos definidos y una sólida jerarquía de mando. En la cima estaban los caballeros comendadores, y Roland ostentaba el título de Gran Caballero Comendador. Si lograba una clase secundaria de nivel 3, podría ascender al rango de Gran Caballero Comendador, pero su objetivo final era alejarse por completo de su papel de caballero. Confiaba en que Robert y los demás mantendrían el orden y liderarían eficazmente en su lugar. Al cabo de unos momentos, un joven dio un paso adelante. Su rostro brillaba con restos de sudor de los ejercicios, pero su expresión era segura y entusiasta. Era un adolescente, tenía el pelo oscuro y una complexión delgada y equilibrada. A pesar de su juventud, se movía con un comportamiento tranquilo y solemne, como si imitara a una figura a la que admiraba. Aprendiz Finn, reportándose, señor. Finn dijo con un saludo firme, poniéndose firme ante Roland. Era uno de los huérfanos junto con Jorge y Marcie que habían recibido sus clases. Era el único del trío que había recibido una clase de batalla de guerrero. Sus opciones eran convertirse en aventurero o unirse a los soldados de Arthur. Podía convertirse en un guardia de transporte o tal vez apuntar más alto con la ayuda de Roland. Convertirse en caballero era un camino mucho más prestigioso que unirse a las filas de los soldados ordinarios. Si bien las clases de soldados no eran tan inferiores a las clases de caballeros como algunos suponían, el título de caballero aún conllevaba cierta estima. Contrariamente a la creencia popular, no se requería sangre noble para convertirse en caballero. La oportunidad de desbloquear la clase de caballero podía lograrse a través de un ritual de ascenso, y el primer paso generalmente era la adquisición de la clase de escudero, un objetivo alcanzable de varias maneras. Una de las vías implicaba tener vínculos familiares con caballeros, lo que ayudaba a desbloquear la clase inicial. En los casos de Roland y Robert, sus antecedentes lo hacían relativamente sencillo. Al desarrollar ciertas habilidades y subirlas de nivel, podían acceder a la clase de escudero sin servir directamente a un noble. Sin embargo, para aquellos que no tenían tales conexiones, eran necesarios otros medios, que normalmente requerían la participación directa de un caballero. Trabajar bajo las órdenes de un caballero y recibir entrenamiento personal podía desbloquear la clase a través de un logro oculto vinculado al rol de escudero. Otra opción más confiable era un juramento escrito, algo que Roland quería que Finn cumpliera en algún momento. Este juramento mágico ofrecía un camino directo hacia la caballería, evitando la naturaleza impredecible del logro oculto. Un contrato sellado por magia era bastante simple de organizar y, para los planes de Roland, era ideal. También había un camino más directo para obtener la clase de caballero, incluso para aquellos que nunca habían alcanzado la clase de escudero.
Si un noble de al menos rango de varón les otorgaba un título oficial, desbloquearía un logro relacionado. Con este logro, solo necesitaban cumplir con requisitos de habilidad específicos para alcanzar la clase de caballero de nivel 2. Bien. Finn, me gustaría presentarte a Sir Durendal y Lady Curtana. Roland los presentó, señalando a Robert y Lucille. El joven miró a los dos y quedó claro que sus ojos se sentían atraídos por la figura galante de Robert. Finn, a partir de ahora serás el escudero personal de Sir Durendal. Los ojos de Finn se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Todavía era un joven que no conocía el decoro propio de Pneuclei, algo en lo que Roland esperaba que Robert lo ayudara. Durante algún tiempo, Roland se había sentido culpable por la situación de Finn, ya que había dejado al chico entrenar con poca supervisión mientras él se ocupaba de sus propias responsabilidades. Hork tenía a Bernir, Marcie tenía a Elodie y ahora, con la presencia de Robert, Finn también tendría a alguien que lo guiara. Sería un honor, señor Durendal, respondió, inclinando la cabeza mientras sus ojos brillaban con clara expectación. Robert, por otro lado, no parecía muy seguro de cómo reaccionar. No había previsto que le asignaran un escudero, y mucho menos uno tan ansioso. Gracias, Finn. Robert tartamudeó, mirando a Roland, quien pareció animarlo con un sutil asentimiento. Pero no estoy seguro de estar listo para ese tipo de responsabilidad todavía. Ni siquiera he terminado mi entrenamiento. Quiero decir, ni siquiera he llegado al nivel 3 todavía. ¿Estás seguro de que debería ser asignado a...? Robert se contuvo antes de hablar, notando las miradas extrañas en los rostros de quienes lo rodeaban, como si lo estuvieran juzgando por hacer algo indebido. Después de darse cuenta de su error, se enderezó rápidamente. Quiero decir, señor, sí, señor alto comandante, sería un placer. Roland tuvo que contener la risa. Eran momentos como ese los que le recordaban las ventajas de ser el líder del grupo. Con la estructura militar firmemente establecida, él ocupaba la posición de segundo al mando y nadie podía negarse a sus órdenes. Solo Arthur estaba por encima de él y todos lo sabían. Todo irá bien, Sir Durendal. Finn es un lugareño y conoce la ciudad. Pídele cualquier cosa y él te la conseguirá. Ahora, Lady Curtana, sígueme. Te mostraré la herrería y te presentaré a todos los que están allí. Robert parpadeó, abrumado momentáneamente por el repentino giro de los acontecimientos. No había esperado un escudero, especialmente no alguien tan ansioso como Finn. Al contemplar la mirada esperanzada del joven, una sensación de responsabilidad se apoderó de él. Finn sería su primer escudero y Robert no estaba del todo seguro de que estuviera a la altura de la tarea de guiarlo. Pero su gratitud hacia su hermano era inmensa, por lo que decidió hacer su mejor esfuerzo. Si Roland creía que podía entrenar a este joven para que fuera un caballero apropiado, entonces tal vez Robert debería confiar en el juicio de su hermano. Después de todo, Roland había demostrado ser un sabio al tomar decisiones. Muy bien, Finn. Espero trabajar contigo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Finn mientras saludaba con firmeza, claramente complacido con la respuesta de Robert. Roland observó el intercambio con un gesto de aprobación antes de volverse hacia Lucille. Finn, dale a Sir Durendal un recorrido adecuado por los cuarteles y campos de entrenamiento, y recuerda seguir todas sus órdenes. Finn asintió con entusiasmo, ya lleno de emoción por mostrarle los alrededores a su nuevo mentor. Cuando dio un paso hacia adelante, Roland se volvió hacia Lucille y su expresión se suavizó. Vamos, Lady Curtana. Creo que aún necesitas un taller propio, dijo, señalando el camino que conducía a la torre donde se suponía estaba la herrería que debía ocupar. ¿Mi propio taller? No podía ver su rostro, pero por su tono podía decir que su cuñada estaba llena de emoción. Después de años en el instituto, observando a Arion trabajando junto a los herreros enanos, estaba seguro de que sería una valiosa incorporación a sus filas. No sabía muy bien qué hacer con la herrería que Arthur había instalado para él en Albrook, pero con ella aquí, no sería en vano. Genial, ahora solo me queda buscarles una casa donde vivir dentro de la ciudad y que se instalen. Lo único que queda ahora es recuperar a Bernir. Roland pensó para sí mismo mientras caminaba hacia adelante. Su asistente todavía estaba cautivo en el instituto y para que todo esto terminara finalmente, necesitaba regresar y recuperarlo. Capítulo 513, un juramento. No ha pasado tanto tiempo, me pregunto si Lucienne llegó sana y salva a casa, pero supongo que ya no es su hogar. Todo va a estar bien, ella sabe de mí, así que no es como si no pudiera visitarme. Supongo que es cierto. Robert le respondió a Roland mientras Lucille le daba unas palmaditas en la espalda.
Ambos vestían ropas sencillas y comunes, nada demasiado elegante para combinar con sus nuevas personalidades. Durendal se hacía pasar por un caballero de un país extranjero cuya familia había caído en desgracia, un destino que no era inaudito. Cortana, por otro lado, era simplemente una maga aventurera que había llegado desde dentro del reino. Sus identidades habían sido falsificadas, pero en un mundo donde los nobles siempre tenían razón, había pocas posibilidades de que alguien se molestara en comprobarlo dos veces. Los dos se encontraban frente a una pantalla oscura preparada a toda prisa con cortinas. Frente a ellos había un extraño dispositivo que parecía un trípode y que producía un haz de luz. Roland lo estaba operando, pero parecía que el trío ya había terminado con lo que estuvieran haciendo allí. Dio un paso atrás y sacó con las manos un pequeño cuadrado cubierto de runas del interior del dispositivo que estaba sobre un trípode. Nunca supe que se pudiera usar ese hechizo de esa manera, hay tantas cosas por aprender. Me alegro de que lo estés pasando bien. Lucille estaba cautivada por todo el taller, especialmente por las runas modificadas, que eran muy poco ortodoxas. Se había convertido recientemente en maga rúnica. A pesar de haber pasado años bajo la tutela de Arión, nunca había tenido la oportunidad de estudiar a fondo el arte de las runas y los intrincados sistemas operativos en los que se especializaban los magos rúnicos. A Roland le preocupaba que su enfoque poco convencional pudiera complicar su progreso más adelante, pero tal vez estaba pensando demasiado en ello. Ella era un manojo de alegría cada vez que estaba cerca de las runas, y probablemente eso la ayudaba a distraerse de sus problemas con su familiar. Pero me temo que no tenemos mucho tiempo, necesito ocuparme de un asunto en el instituto. ¿Se trata de tu asistente? ¿Estás seguro de que es prudente que te vayas? Robert preguntó mientras Roland jugueteaba con el pequeño cubo rúnico, con la mente ocupada. Acababa de contarle a su hermano sobre la directora y cómo ella estaba impidiendo que Vernier se teletransportara de regreso. Para Robert, todo parecía una trampa, un montaje destinado a evitar que regresara. Sin embargo, por alguna razón, Roland no estaba convencido. Había muchas formas en que la directora podría haberlo perseguido, y esta parecía sorprendentemente leve. Si lo quería muerto, fácilmente podría haberlo declarado el autor del incidente y haber expuesto su escondite en Arbroath. A estas alturas, supuso que ella sabía la ubicación de su puerta de teletransportación, pero, por alguna razón, no se lo había mencionado a nadie. Todo debería ir bien. No creo que haga nada imprudente. Él respondió, aunque estaba ocultando algunas de sus preocupaciones. Aunque la directora parecía relativamente tranquila, Roland sabía que eso no significaba que se libraría sin consecuencias. Era posible que ella exigiera algún tipo de intercambio. Tal vez le exigiera algunos de sus secretos o le pidiera que fabricara dispositivos rúnicos para el instituto, un trabajo que podría llevar meses o incluso años. Después de todo, él ya los había ayudado a establecer un sistema de monitoreo, y ella podría pedirle que se quedara mucho más tiempo. Así que no te preocupes por eso. Una vez que termine en el instituto, me aseguraré de contactarte. Mientras Roland terminaba sus preparativos, Robert respiró profundamente y se enfrentó a su hermano menor. Comenzó, su tono más serio que antes. Antes de que te vayas, me gustaría hacer un voto como caballero, uno apropiado. Si voy a tomar un escudero y trabajar en tu lugar, quiero hacerlo bien. Roland hizo una pausa, observando la determinación en la mirada de su hermano, preguntándose de dónde había surgido esa idea repentina. Los votos que hacían aquellos que tenían la clase de caballero eran más que palabras. Eran juramentos vinculantes con poder e influencia genuinos, que a menudo moldeaban el futuro de un caballero. Si Robert hacía ese voto ahora, podría unir su camino al de Roland y potencialmente evitar que alguna vez se convirtiera en un caballero bajo el mando de un verdadero señor. No creo que sea una buena idea. ¿En serio? Es peor que venir aquí. No es como si alguien más quisiera que yo fuera su caballero después de todo lo que pasó. Y aunque Lord Arthur parece un gran hombre, apenas lo conozco. Con este juramento, podré encontrarte si algo te sucede en el futuro. Así que no lo rechaces. ¿En qué clase de juramento estás pensando? Roland preguntó, cauteloso ante la respuesta pero también intrigado por la idea hasta cierto punto. Uno de vasallaje. Veo. Roland guardó silencio mientras pensaba en las palabras de su hermano. Ambos provenían de una familia noble que había servido como caballeros en el pasado, por lo que conocían bien las complejidades de los votos, juramentos y promesas. Cada tipo de juramento tenía sus propios efectos, algunos incluso brindaban beneficios pasivos, como la capacidad de detectar la ubicación de un señor en momentos de necesidad.
Esto parecía ser lo que Robert buscaba, ya que el juramento basal ofrecía esa conexión. Sin embargo, al hacer este juramento, Robert quedaría vinculado a Roland como vasallo. Si alguna vez desafiaba una orden directa, el juramento se rompería, marcándolo con el temido estado de desventaja de rompedor de juramentos, una poderosa aflicción que duraría un año y reduciría todas sus estadísticas en un tercio. Sin embargo, un juramento vasallo también podría otorgar una mejora aleatoria, dependiendo de la fuerza del señor al que se le hiciera el juramento. Roland se preguntó qué tipo de beneficio podría obtener su hermano. El juramento vasallo, bueno, una vez que alcances el nivel 3, se cancelará automáticamente si cambias a una nueva clase primaria, por lo que debería estar bien. El sistema del mundo era estricto, pero en este caso ofrecía una escapatoria. Cualquier juramento se disolvería al alcanzar un nuevo nivel de clase, lo que le permitiría a un caballero comenzar de nuevo. Robert solo era un poseedor de clase de nivel 2 y estaba en camino de alcanzar pronto el nivel 3 con la guía de Roland. Esta constatación alivió un poco las preocupaciones de Roland, y también sintió curiosidad por las ventajas que podría traer el juramento. Después de un momento de vacilación, asintió lentamente y decidió que, por ahora, tal vez no fuera una mala idea. Está bien, terminemos con esto, pero prométeme que una vez que estés en el nivel 3, lo pensarás 2 veces antes de hacer algo como esto. No te preocupes, lo he pensado bien. Roland no estaba seguro de dónde provenía toda esa confianza, pero parecía que su hermano ahora confiaba plenamente en él con su vida. Roland los había rescatado a él y a Lucille, ayudándolos a construir una nueva vida, y aparentemente, eso había sido suficiente para ganarse esa profunda confianza. Cuando Roland finalmente aceptó, el rostro de Robert se iluminó, sus ojos brillaron de alivio. Para él, esa elección era importante, pero para Roland no era un gran riesgo. No había desventajas en aceptar el juramento, así que ahora estaba listo para hacerlo. Terminemos con esto de una vez entonces. Lo que quedaba por hacer era realizar el juramento tradicional y para ello, Robert necesitaba realizar una serie específica de palabras que salían de su corazón, similar al canto de un mago. Yo, Robert Arden, hijo de Wentworth, según el código de nuestros antepasados, te ofrezco este juramento de vasallaje. A través de él, te prometo mi lealtad y servicio eternos, Roland Arden, mi pariente y ahora mi señor. Que mi fuerza sea tuya, mi espada sirva a tu causa y mi vida sea tuya para que la gobiernes. En tiempos de paso de peligro, seré tu escudo y seguiré tu palabra como ley. Esto lo juro por mi honor como caballero y como tu hermano. Fue un proceso bastante largo, pero cuando las palabras salieron de la boca de Robert, una luz tenue y brillante lo rodeó, latiendo con un brillo suave y etéreo. Se posó sobre él como un manto, luego se desvaneció en su cuerpo, dejando solo la sutil sensación de un vínculo, una atadura invisible que lo unía a Roland. Roland sintió una extraña oleada de calor cuando el juramento se solidificó, como una presencia constante que ahora latía en el fondo de su mente, como si pudiera sentir el espíritu de su hermano cerca. Se te ofrece un juramento, ¿lo aceptarás? Apareció un mensaje del sistema que le daba a Roland la opción de rechazar la oferta. En cambio, solo asintió y aceptó, y luego observó cómo el proceso se completaba sin problemas. En su pantalla de estado, apareció una nueva sección denominada Vassals y Robert figuraba como el primero. Felicidades, Robert Arden se ha convertido en tu vasallo. Me recuerda al escenario de ascensión de nivel 3. Durante su último ritual de ascensión, se le había concedido el puesto de señor, y había aceptado promesas de caballeros títeres y señores menores a medida que los conquistaba. Esto le parecía notablemente similar, aunque el vínculo que ahora sentía con Robert era aún más fuerte, más auténtico. Bueno, ya está hecho. Ahora estás oficialmente comprometido como mi vasallo. ¿Obtuviste alguna habilidad interesante gracias a ello? Dame un momento. Robert respondió, levantándose de su posición de rodillas y revisando su propia pantalla de estado. Asintió un par de veces mientras la leía, pero su expresión cambió a una de leve confusión. Eso no es algo que esperaba. Murmuró, claramente desconcertado. Como caballero experimentado, Robert conocía bien los diferentes juramentos, así que si se sorprendió, probablemente significaba que había recibido algo raro. Si bien era posible obtener habilidades de un señor a través de un juramento, esto era inusual y, a menudo, afortunado. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Espero que no haya nada problemático. No, es solo que no es algo que creo que pueda usar. Se llama maestría en runas. Pero eso no es todo. También recibí un título extraño. ¿Un título?
Maestría en runas era una de sus habilidades de ataque con runas, una habilidad de clase que le permitía comprender las complejidades de las runas y reducía ligeramente el coste de maná para usarlas. Era útil, aunque solo marginalmente, especialmente para alguien como Robert, que no era un mago rúnico y tenía cantidades limitadas de maná. Esto parecía una peculiaridad extraña del sistema de juramentos, una especie de fallo, pensó. Pero el título que Robert había mencionado despertó su curiosidad. Sí, se llama Rune Basal. Oh. Parece que me da afinidades con las runas. Eso es curioso. ¿Podrías escribirlo en la pizarra? A Roland le intrigó esta idea y pronto Robert tomó una tiza y comenzó a escribir en una pizarra cercana. Runa Basal. Título. Se otorga a los caballeros que hacen juramentos ante los señores con una gran afinidad por la magia rúnica. Este título reduce el costo de maná de usar runas y habilidades relacionadas con ellas en un 20%. ¿Por qué esto es? Roland no fue el único intrigado por esta noticia, ya que Lucille estaba bastante sorprendida. ¿Es posible para mí realizar un juramento como ese? No, no lo creo, no eres un caballero. Lucille leyó la explicación del título y abrió los ojos con asombro. Roland podía entender por qué. Este título le otorgaba a Robert una reducción fija en el costo de maná por usar magia rúnica. Combinado con la habilidad maestría en runas, que probablemente mejoraba su control sobre los hechizos rúnicos, la reducción de Robert se acercaría al 30%, una ventaja notable que cualquier mago rúnico, especialmente Lucille, envidiaría. No es justo. Lucille suspiró, claramente frustrada por la oportunidad perdida. Robert se encogió de hombros, un poco divertido, pero ella no se rendiría así como así. Es cierto, pero tiene que haber contratos o juramentos mágicos con efectos similares, ¿no? Si tan solo pudiera contactar a alguien del instituto para revisar su biblioteca. Recuerdo que tenían una sección completa sobre vínculos y contratos mágicos, lo sé. Podría preguntarle al profesor Arion al respecto, o tal vez Sir Roland podría buscar una vez que termine allí. Ella empezó a divagar, ya planeando sus próximos pasos, mientras que Roland intentaba ignorarla, encontrando su entusiasmo divertido. Sin embargo, una vez que se mencionó su nombre, decidió callarla ya que no quería que intentara realizar algunos extraños contratos rituales vinculantes que podrían causar daño a ambos. No estoy segura de que sea una gran idea, de todos modos, probablemente debería irme. Puede que me vaya por un tiempo, así que ocúpate de las cosas aquí mientras estoy fuera. Lo haré, alto comandante. Robert respondió, saludando con la mano como un verdadero caballero. A pesar del humor en su tono, parecía que lo decía en serio. Roland se dio cuenta de que, aunque era el más joven de los dos, Robert ya lo había aceptado como su superior. En cierto sentido, se sentía natural. Después de todo, en realidad, era más de 20 años mayor que Robert, lo que hacía que el papel de su señor fuera más manejable. Roland no pudo evitar reírse entre dientes ante el saludo demasiado formal de Robert, pero apreció el sentimiento. Su relación había tenido un comienzo difícil, pero ahora parecía que finalmente estaba floreciendo. Lucille todavía tenía una expresión de leve envidia, pero podía confiar lo suficiente en los dos como para dejarle las llaves de su casa. Está bien, si todo va bien, debería estar de regreso en un día o dos. Tenga cuidado y no se preocupe, mantendremos las cosas seguras, ¿no es así, Sir Durendal? Robert sonrió cuando se mencionó su nuevo alias y asintió. De hecho, me aseguraré de que no surjan problemas por aquí. Bien. Roland asintió y se dirigió hacia el ascensor para llegar al nivel inferior. Allí, lo recibió Sebastián y el rostro de su esposa en la gran pantalla. Bueno, me voy. Ten cuidado y regresa sano y salvo. Lo haré. Roland se despidió un poco antes, pero Elodie insistió en despedirlo, aunque fuera a través del sistema de monitoreo de su casa. Hablaron un momento mientras él se preparaba, su armadura había sido colocada en una cámara separada y ahora se acercaba a ella. Una vez dentro, una explosión de llamas estalló contra el metal y parecía que la operación había sido exitosa. Estas esporas son difíciles de eliminar y aún más difíciles de detectar. Después de regresar a casa, Roland finalmente descubrió cómo la directora lo había estado siguiendo todo el tiempo. Tanto en su túnica como en su traje, encontró esporas microscópicas, demasiado pequeñas para que una persona común las detectara. Con la ayuda de Sebastián y algunos conocimientos modernos, logró identificarlas y quedó claro que tan pronto como volviera a poner un pie en el instituto, probablemente le plantarían más de estas esporas. Al menos permanecen mayormente inactivos cuando estoy fuera del alcance del lanzador. Estas esporas no eran dañinas.
Funcionaban más como un ancla de lanzamiento para la directora, un medio que podía usar para atar su magia a él de forma remota. Así fue como había identificado su ubicación durante el interrogatorio que le hizo la bruja de nivel 4 y como siempre parecía estar al tanto de sus acciones. Las esporas emitían débiles señales de maná que le transmitían información. Después de analizar el patrón de señales, Roland logró bloquearlo. Descubrió que la forma más eficaz de eliminar las esporas por completo era con fuego, que las quemaría. Pero ahora, incluso si nuevas esporas lograban llegar a su traje, tenía un método para interrumpir sus señales, manteniendo su ubicación y sus actividades en secreto. Puede que esté enojada porque los eliminé, pero parece una persona a la que le gusta la gente capaz. Roland había pensado mucho en su próximo movimiento, y todos los caminos conducían de nuevo a la directora. Si podía demostrar su capacidad para descifrar magia de nivel 4, como estas esporas, entonces tal vez ella sería más indulgente. Pensó que lo que fuera que había hecho en la finca de Veré probablemente no era de gran preocupación para una maga de su calibre. Había invocado su nombre como escudo, pero no se había excedido, al menos eso era lo que esperaba. Por lo general, en situaciones como esta, si demostraba ser útil, las transgresiones pasadas se perdonarían rápidamente. Después de todo, la directora parecía tener una tarea particular en mente para él. Lo había nombrado profesor adjunto, un puesto que no se le había dado a la ligera. Tal vez, una vez que llegara, ella finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. Bueno, entonces. Pronto se paró frente a una reluciente puerta de teletransportación, vestido con su túnica de profesor del instituto, con su armadura oculta debajo. Sus inventos rúnicos estaban almacenados en su espacio rúnico empaquetados en la maleta que llevaba a la cadera. Si bien estaba preparado para llevar todo su arsenal al instituto, sabía que sus posibilidades contra una maga de su poder serían escasas. Sin embargo, había tomado su decisión y no se iría antes de que su asistente estuviera sana y salva.